Profesora Rosa Amalia Contreras, bienvenida a este programa Aquí Entre Nos. Gracias, con todo gusto. Estoy aquí en el programa de Ángelus Estéreo, nuestra emisora del municipio de Sesquilé. ¿Cuándo decide usted vincularse al magisterio? Yo me vinculé al magisterio en el año 50. Mis 2 primeros años fueron en la Escuela Rural de La Salina. Luego duré 10 años en la vereda de Nescuatá y el resto de años aquí en la Escuela Municipal de Varones de este municipio. ¿Cómo fueron las experiencias en cada una de estas veredas y aquí en el municipio? Bueno, mis 2 primeros años en La Salina, pues a pesar de haber sido una estadía maravillosa, siempre tuve, pues, digamos, como contratiempos, porque en esa época no se había construido todavía la represa del Tominé. Entonces, periódicamente se inundaban todos esos potreros y la entrada a la escuela, que era por la vereda de San José, eso permanecía inundado por 2 o 3 meses. Entonces me tocaba dar la vuelta por El Dorado, por la carretera central. Y una vez ya que empezaba a bajar la creciente, entonces pues me venía por ese lado, pero siempre con el agua me daba, diga usted, a los tobillos o... ¿Y ese viaje lo hacía usted a pie? A pie. A pie. Yo me iba de aquí a las 6 de la mañana y estaba llegando a La Salina a 10 para las 8, un cuarto para las 8, porque en esa época no era muy escaso el tráfico, ¿no? Sí. Y a veces aprovechaba uno las volquetas que traían la sal cuando deshornaban los hornos de sal que habían aquí en el municipio. Sí. ¿La escuela de Salinas ya quedó bajo la represa? Sí, esa quedó ya. Ahora la actual es en unas lomas aledañas, ahí a lo que es actualmente La Salina, ¿sí? Porque lo que era prácticamente La Salina, eso quedó ya todo cerrado. Era una cosa muy bonita porque tenía peluquería, tenía cooperativa, tenía teléfono, tenía un señor especial que venía todos los días al pueblo a llevar el correo que había para la administración de La Salina. Entonces aprovechaba uno para mandar cualquier razón o de aquí de la casa también me mandaban cualquier encomienda. ¿Y cómo se portaba la gente de Salinas con usted? Bien, afortunadamente bien. Sí, eso sí, la gente en esa época era muy, como le dijera yo, como muy... Lo respetaba uno mucho, ¿sí? La maestra era para ellos el ser especial. Y eso sí me colaboraron muchísimo y también de vez en cuando me traían presentes, ¿no? Sí. La gente se portó muy bien conmigo. Luego pasó a Nescuatá. Luego pasé a Nescuatá, allá duré 10 años. También me iba a pie de aquí de la casa a la vereda. ¿La escuela siempre ha sido la misma la que ¿Sí? existe actualmente? Sí, actualmente sí, la misma vereda. ¿Y en esos 10 años qué actividades recuerda, anécdotas? A ver, anécdotas, de esa época. Pues, como le dijera yo, la gente sí era ya un poquito más, diga usted, como más rebelde, ¿no? Ya siempre había aquello que llamamos la política, ¿no? Entonces, ya estaban pendientes de qué política era la profesora, entonces ya habían ciertas personas que no directamente le juraban a uno la guerra, pero sí le hacían como un poquito de mal ambiente, ¿sí? Y ya una vez aquí en el pueblo, ¿cómo fue ese trabajo? Aquí en el pueblo ya entonces yo llegué aquí como profesora de primero y no, ya mis compañeras
como ya en las diferentes actividades que se tenían, en reuniones y todo, ya eran conocidas, pues entonces ya era mejor el ambiente, ¿no? En todos esos años que ha estado usted profesora, ¿qué alumnos recuerda así que han sido los mejores para usted? Bueno, de alumnos mejores tenemos, que yo me acuerde, por ejemplo, unos niños de apellido Rodríguez, que eran, o son, porque no se han muerto todavía, ¿no? Sí. Son parapléjicos, pero muy buenos alumnos. Y recuerdo en una oportunidad que lo pasé al tablero y se le aflojaron los tornillos y el niño se cayó en la mitad del salón. Ay, ay. Y yo claro, le dije a los niños, levántenlo. Pero entonces él no se dejó levantar, sino él mismo se atornilló sus tornillos y se paró. Sí, ¿y de dónde era él? ¿De dónde es él? De aquí, de la vereda de Gobernador. De la vereda de Gobernador, sí. Sí, ¿Qué otras cosas recuerdas que haya pasado en la escuela? Tenía otro niño medio retardadito mental, ¿no? Y él duró como 3 años en primero. Y el segundo año que repitió, entonces, cuando me vio que estábamos en el mismo salón, dijo, ¿la profesora también perdió el año como yo? Buena anécdota. Sí. Y era muy peleador y todo, y uno le llamaba la atención, ¿y por qué pelea usted? ¿Por qué le pegó a ese niño? Ay, yo sí que tengo buena puntería, ¿no, profesora? Ay, entonces... ¿Cómo han cambiado los muchachos de hace... la profesora lleva como 49 años, ¿no? Sí, que empezó. Sí. Desde cuando inició hasta este momento, ¿cómo ha sido el cambio de los alumnos? No, en esa época los niños eran muy sumisos, muy obedientes, muy cumplidores de sus tareas y sí, eran muy respetuosos de la profesora, pero hoy en día pues es que son tremendos, sí. Que no se pueden dominar de ninguna manera. ¿Usted a qué cree que se debe esto? Yo creo que eso se debe pues como a la televisión, ¿sí? A la televisión y a este programa que llaman de los derechos humanos, de que no se puede castigar al niño, que no se le puede reprender, que no se le puede regañar, que no se le puede decir nada porque el niño se traumatiza. Sí. Entonces el niño, ante eso, pues él no hace tareas, él no estudia, él pelea, él de todo, porque saben que no le van a hacer nada. Sí. Porque ¿sí? Los papás decían que por lo menos antes los hacían poner en cuclillas y sí. castigos de ese tipo y nunca se traumatizaron. Ahora a un niño se le dice algo y toca llevarlo al psicólogo. Sí, y todo eso. Sí, señor. Anteriormente se arrodillaban, se castigaban, así con varitas se les podía pegar por sus piernitas en la manito y nadie decía nada, nadie decía nada, absolutamente. Pero hoy en día no se le puede decir nada, porque entonces se traumatizan, que tienen que llevarlo al psicólogo, que el niño no va más a la escuela, bueno, en fin. Para vincularse al magisterio, la profesora, ¿cuáles fueron sus estudios? Yo estudié en la normal rural de La Picota, porque en esa época pues no existía sino esa normal para profesores, ¿sí? Sí. Que era de 3 años. Quedaba precisamente en el sector que se llama La Picota, en Bogotá. Ya esa normal la pasaron a Huasca. ¿Y usted estudió aquí la primaria? Sí, yo estudié aquí la primaria. Mis primeras profesoras fueron la señorita María Sarmiento, que ya murió, la señorita Inés Acosta, la señora Abigail Izaza. Fueron mis profesores, porque en esa época no había también sino hasta tercero. ¿Tercero de primaria? Tercero de primaria, sí. Y yo sé que no se hacía bachillerato ni nada de eso. No. Sí. Pero era mejor la educación antes. Claro, sí, anteriormente sí, porque nosotros, por ejemplo, allí en la normal, con los 3 años de normal, pero los estudios eran muy intensivos. Y lo mismo, eso se estudiaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Y
prácticamente pues lo que se ve, diga usted ahora en séptimo, nosotros lo veíamos en sexto. Sí. Sí, el estudio era muy intensivo, sí. Y había que ver que las profesoras que salían de esa normal tenían muy buenas referencias, ¿sí? Que es decir, le enseñaban a uno pues la mística, el sentido de la responsabilidad como magisterio. ¿Y de dónde le nace esas ganas de ser profesora? Pues mire, le cuento que yo desde pequeña, con mis primitos y todo, yo los reunía, ¿no? En mi casa, y los ponía que a limpiar el jardín, que a sembrar maticas, jugábamos a eso, y yo era la maestra. Sí. Yo era la maestra y los otros eran los alumnos, y así jugábamos, y ya después entonces, con el tiempo, pues, como en realidad no teníamos así, diga usted, modo de ponerme en un colegio más, como le dijera yo, diga un María Auxiliadora o algo así, ¿no? Entonces, pues, era la normal rural de La Picota, donde la mayoría íbamos a estudiar, por lo que eran 3 años nada más. ¿La escuela antes siempre ha quedado donde es ahora o antes existía otro edificio? ¿La de varones? Sí. Sí, ahí toda la vida ha sido ahí, sí, toda la vida ha sido ahí. Y la escuela de primero y segundo era donde hoy en día es el Banco de Colombia y el Comando de la Policía. Ah, ya. Sí. ¿Y esta casa arriba, donde es la Escuela General Santander hoy día, qué era antes? Un colegio que era el Colegio de San José, se llamaba el Colegio San José. No recuerdo ahorita el profesor, cómo se llamaba el profesor, pero era un colegio como, no sé si sería privado, no recuerdo bien, pero también era un colegio muy bueno, sí. ¿A cuáles de sus colegas recuerda cuando usted comenzó que ya hoy día no estén por acá? A mis colegas que más recuerde así, pues diga usted, la profesora Virginia de Jiménez, la profesora Jovita de Garzón, que eran profesoras de las esposas de los jefes de grupo, muy buenas profesoras, muy buenas colegas, muy buenas amigas. Y siempre en 49 años se alcanzan a educar varias generaciones. Claro, sí, se puede decir que yo enseñé a leer casi todo el pueblo de Sesquilé. Cierto, todo el mundo la recuerda a usted como profesora. Sí, a todo el pueblo de Sesquilé, y siempre que me encuentro yo por ahí con ya jóvenes casados inclusive, me dicen, ay profesora, todo el palo que me echó la profesora, sí, pero bueno, yo le agradezco porque lo que sé se lo debo a la profesora. Luego usted echaba mucho palo, profesora. Sí, yo echaba palo, porque que no me hacían las letras bien, que no me sumaban bien, que no me restaban bien, que no sabían los números, que no sabían bien escribir. Entonces, como sí se les podía pegar, pues yo les daba sus baracitos por las piernas. Entonces ya por el miedo, los criaturos hacían bien las letras y todo, sí. Pero perfecto. Usted sabía a quién castigaba, porque a mí nunca me castigó. Ah, no, sí, pues sí, eso sí, uno tiene sus, como le dijera yo, como sus preferencias, ¿no? Sí, porque por ejemplo, mire, le cuento esta anécdota. Una vez yo tenía a un sobrinito en la escuela y en una oportunidad llegaron los supervisores y estábamos las profesoras ahí hablando con ellos frente a mi salón. Y entré yo y le dije a los niños, me hacen el favor y se están callados porque están los supervisores. Calladitos, sacan la cartilla y se me ponen a leer. Bueno, los niños se ponen a gritar y todo, y sale mi sobrinito y dice, tía, ¿qué dicen los niños que qué les importan los supervisores? ¡Ay! Claro, esos supervisores, bueno, qué risas y todo. Sí. Después entré yo. Bueno, y que todo mundo con las manos encima del pupitre. Y entonces, bueno, pues a todos les di un baracito en la mano, pero no muy duro. Y cuando llegué a mi sobrino, pues le hice que le iba a pegar, pero no le pegué. Sí. ¿Y alguna vez recibió así reclamos fuertes de los padres por algo de eso? Ninguna vez. En mis años de labor nunca me hicieron un reclamo los padres de familia. Si mis colegas decían, ay Rosa Amelia, ¿usted por qué sí les puede pegar y no le hacen reclamos?
y uno vaya a tocarlos a ver, eso le levantan la escuela a gritos. Sí. Y a mí nunca me hicieron un reclamo. ¿Cuánto hace que se retiró ya la profesora? ¿En qué año fue? Yo me retiré en el año 95. En el 95. Sí, pero ya fue por enfermedad, ¿no? Sí. No porque quisiera, porque yo relativamente no me sentía cansada, sino ya fue por motivos de enfermedad, entonces ya me retiré. ¿De su salud? Sí, sí, señor. ¿Usted sufre es de una piernita? De juntas. Fue un accidente automovilístico y entonces se me fracturaron juntas piernas. ¿Y eso cómo fue? Pues en un paseo que hicimos a Tocaima. Y eran 3 carros. En uno iban todos los señores, y en otro todas las señoras, y en el otro todos los muchachos. Y los señores llegamos a Tocaima, y los señores tomen y tomen y tomen y tomen. Bueno, ya como a las 5 de la tarde regresamos, pero todos ebrios, totalmente ebrios. Y ya cuando llegamos a Pulo, se bajaron y sigan tomando. Entonces ya a la salida de Apulo, entonces ya mi hermano que venía manejando un carro, le dio el carro al hijo, porque él ya no podía manejar materialmente. El chino tenía 13 años, le dio el carro a él, y saliendo de Apulo, entonces se encontró con una tractómula. Lo que el chino se asustó, lo que hizo fue ponérselo de frente al carro. Entonces, claro, se lo puso de frente, el carro quedó, sí, que de milagro no nos matamos, sí, porque el carro era de latas, verdaderamente esos antiguos, sí, porque si hubiera sido de los modernos, estaríamos debajo de tierra, ¿no? Sí. ¿Y usted sufriendo de sus piernas? ¿Y los demás qué les pasó? A los demás, pues también mi hermana, ella se salió por entre el vidrio del carro. Mi mamá se cortó todas las espinillas. Al sobrino que venía manejando el carro se le reventó el vaso. No, eso fue tragedia. Sí. Y de ahí nos trajeron para el hospital de La Mesa. Y los más graves era el sobrino y yo. Entonces ya llamaron una ambulancia y nos trajeron para el hospital de San Ignacio. Y ahí mismo ya nos estaban esperando el ortopedista, me operaron. Siempre duré un año retirada del servicio porque no, juntas piernas fracturadas. Claro. ¿Cómo caminaba? Sí. Y ya me recuperé y seguí trabajando. Pero entonces ya después con el tiempo me resultó un tumor en la cabeza que afortunadamente fue benigno. Sí. Y me operaron y ya los hijos dijeron que no trabajara más, sí, que era mejor que me retirara. ¿Y cómo se ha sentido en este retiro? Bien. Pues siempre añoro los niños, ¿no? Claro. Un poco sí, pero mis compañeras son muy queridas, ellas vienen, ellas me invitan a las fiestas de maestros, ellas no me han olvidado, ellas vienen así con frecuencia y nos vemos. Sí, claro. Que cuando voy a la escuela y los chicos me saludan cada vez que paso, ellos me saludan. ¿Y todo el mundo lo recuerda? Sí, todo el mundo me recuerda, sí, todavía, sí. En los paseos que hacían a final de año con las escuelas, ¿qué sitio recuerda así que haya conocido con los niños? Ah, bien, en los paseos. Bueno, como yo relativamente nunca tuve quinto, y esos paseos eran de quinto. Claro que nos invitaban, sí, a las otras profesoras. Sí. Pero así una vez fuimos a Paipa, fuimos a Piscilago, fuimos a Girardot, ¿sí? Pero como le digo, como yo no tenía quinto, yo era como invitada, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más le gustaba de Sesquilé antes? A ver, sus costumbres, sí. Por ejemplo, su Semana Santa era preciosa. Esas procesiones. Me gustaba... nos tocaba sacar pabellones, por ejemplo, los pabellones que sacaban las niñas de las escuelas y toda la gente. Ese 8 de diciembre, la fiesta de la patrona era suntuosísimo, porque, por ejemplo, estaba la urna de la Virgen que recorría todas las veredas, ¿sí? Y el 8 de diciembre se reunían todas esas urnas. Y había como una mención para la urna mejor arreglada. Entonces todo el mundo se esmeraba en que su urna fuera la mejor. Y el 7 de diciembre era la procesión para recibir a las urnas.
con pabellones, con la procesión con toda la gente, bueno, y luego el 8 de diciembre esa procesión era fantástica, divina. Sí, pero ya todo se fue acabando, ya la gente le da como pena asistir a esas procesiones, no porque el señor cura no las haga, sí las hace, sino entonces ya la gente, pues, sus ocupaciones, ¿no? O que la pereza y que ya no hay, que qué pereza, yo ya no voy a esa procesión, que está lloviendo, que esto, entonces poco a poco se va acabando todo. Sí. Además que su papá hacía unos arreglos tan... Sí, sí. Mi papá era muy de la iglesia, muy de la iglesia, a él le fascinaba colaborar en todo. Él era para el Jueves Santo hacer el monumento, él en diciembre su pesebre, eso no podía fallar, y para todo era él. Entonces la gente lo buscaba, ay, don Manuel, que si nos ayuda para vestir el paso de la Magdalena, el paso del resucitado, y él le fascinaba todo eso, era dedicado por completo a la iglesia. Sí. Sí. Además él participó también en la construcción de la casa cural y todo eso. Sí, eso, la construcción de la casa cural también, en esos bazares que se hacían, en los bailes, en todas las actividades que se hacían, sí. Porque con el padre Aranguren, que era un padre de mucho ánimo, de mucho entusiasmo, y gracias a él pues se levantó la casa cural. Sí. Sí. ¿Qué recuerda de don Manuel, así que les contara? Él era chistoso, ¿no? Sí, él era muy chistoso y él a todo mundo le sacaba cuento, todo mundo le sacaba cuento. Sí, él era muy chistoso, pero de su época, pues como le dijera yo, nos contaba que cuando él estaba de novio de mi mamá, como mi mamá vivía en una vereda que se llama Gobernador, entonces allá había varias muchachas. Entonces todas las muchachas se venían para el Rosario de Mayo. Eso sí, no faltaban los Rosarios de Mayo. Entonces mi papá también con todos sus amigos, entonces ellos tenían su cuadro y que eran los pretendientes de las muchachas. Entonces esos que se iban y las encontraban y luego las llevaban, todo así, que muy sabroso pasaban esos días, sí. Y por ejemplo, anécdotas de la escuela. Una vez había enseñado la I y bueno, les puse la planita en el cuaderno para que me la hicieran. Y ya pasó casi una hora y me puse a vigilar a ver si ya habían terminado todos, cuando vi que en realidad todos habían terminado, unos, bueno, ahí así regular, otros, bueno. Y llegué a donde un niño y no tenía sino 2 renglones. Le dije, hola, ¿y por qué, hola, ya llevamos 1 hora y 2 renglones nomás? Digo, profesora, es que voy poco a poco y así voy bien. ¿Sí? Sí. Sí, señor. Pero yo creo que se debe tener una gran paciencia para enseñarle a un niño a leer. Pues sí, ¿no? Yo creo que eso es, a mí se me facilitaba muchísimo. Yo a los 3 meses ya sacaba un niño leyendo. Sí. Sí, ya lo sacaba leyendo, sí. Es pura vocación. Sí, ya yo era feliz en primero. Pero en mis últimos años ya, como entonces vino la rotación, ya me tocaba tercero, me tocaba cuarto, y terminé con quinto. Ya cuando me retiré tenía quinto. Sí. Ah, pero siempre fue de primero. Sí, yo siempre fui profesor de primero. Sí, sino ya diga usted como los 10 últimos años, entonces ya vino la rotación de clases. Entonces ya la de primero tenía que pasar a segundo, y al año siguiente tenía que pasar a tercero, y así. Entonces ya cuando me retiré ya estaba en quinto. ¿Qué cambios, por ejemplo, se han visto desde que usted comenzó hasta cuando se retiró en cuanto a la educación? A ver, ¿qué cambios le dijera yo? Bueno, eso sí, los cambios han sido fundamentales, ¿sí? Porque pues anteriormente era todo memorístico, ¿sí? Toda la memoria, bueno, que no se fueran a comer una coma. Ya hoy en día pues es lo que el niño logra asimilar, ¿sí? Logra entender y que se exprese con sus propias palabras, ¿no?
Ahora es eso, por logros solamente. Sí, sí, por los logros, sí, 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 sí. ¿Y cómo era mejor antes o ahora? Pues yo creo que es, como le dijera yo, pues la misma cosa, ¿sí? Para mí la misma cosa, porque eso es, sino con distinto nombre. Sí. Sí, lo mismo, pero con distinto nombre, sí. Sí. Ahora a los niños ya pequeñitos les dan educación sexual. ¿Antes se daba eso? No, 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 eso era un tabú. Sí. Eso era un tabú. No Eso se no, hablaba sí, nada. no, 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 eso que se le iba a nombrar de eso. No, 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 eso no. Y hoy en día ya un niño de kinder ya sabe todo. Sí. Sí, eso ya sabe todo, ya antes más que la profesora. Sí. Antes van y les enseñan. Exacto, sí, 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 sí. De los directores de núcleo, ¿a cuáles recuerda? Ay, sí, todos mis directores de núcleo fueron fabulosos, todos, yo los recuerdo a todos con mucho cariño. Fueron muy buenos compañeros, muy buenos jefes. Yo no tuve queja de ninguno, absolutamente de ninguno. Así pues que recuerde con más cariño, pues como le era yo, como le digo a todos conmigo fueron muy buena gente, muy buenas personas, sí. Y de lo que usted enseñaba, ¿qué le gustaba enseñar más? ¿Español, sociales, matemáticas? ¿O a todo le ponía el mismo? No, yo español. Español. Español, sí, yo últimamente terminé enseñando español. Sí, señor. ¿La profesora hizo algunos cursos después como de actualización o ese tipo de cosas? No, en esa época no había eso. Pues ya cuando vino la famosa asimilación, entonces como yo era de escuela rural, entonces para poder ascender en el escalafón tenía que hacer un curso. Pero entonces, bueno, me fui a hacer el curso y ya llevaba como un mes cuando llegó un doctor allá y dijo que las que lleváramos 12 años en primera categoría ya no podíamos hacer curso, sino nos bastaba con eso para subir al grado octavo. Y yo llevaba 19 años. Sí. Entonces, ¿para qué volví a hacer? ¿Para qué seguía haciendo el curso? Me retiré. Sí. Sí, no he hecho más curso ni nada. ¿De las profesoras que hay actualmente fueron algunas alumnas suyas? Actualmente no. No. ¿Ninguna fue alumna Ninguna. suya? Ninguna. No, porque yo siempre trabajé con niños. Sí. Toda mi carrera fue con niños, sí. Sí, señor. ¿Cuándo fue que se decidió, digamos, ya mezclar, porque había una escuela para niños y otra para las niñas? Sí. ¿Cuándo se mezcló esto? Eso fue ya, diga usted, ahora como unos 15 años. Yo creo que poco más o menos hace porque ya vino en disposiciones de la gobernación, ¿no? De que había que los cursos fueran mixtos, sí, niñas y niños. Sí. ¿Y ese cambio cómo lo sintieron ustedes? No, pues relativamente bien, sí, porque, por ejemplo, como primero, entonces habían dos primeros, ¿no? Los más chiquiticos y los grandecitos, aparte, sí, para que no quedaran así. Y lo mismo así el curso segundo y tercero, entonces los más chiquitos formaban un curso, los más grandecitos formaban el otro, para que los grandes no fueran a pegar a los chicos. Sí. Bueno, pues por una parte es muy bueno eso, porque así los niños aprenden a respetar a las niñas, ¿no? Y a convivir con el sexo opuesto, ¿sí? Sí. Entonces así lo respetan y no miran eso como que no puede un niño mirar a una niña, ¿sí? Bueno, profesora, ya finalmente un consejo para los esquileños, para los que la están escuchando, para las profesoras, para los niños, un consejo que le haya dado la experiencia. Bueno, yo a todas mis colegas, que yo las sigo recordando con mucho cariño, porque conmigo fueron especiales, y que sigan luchando por la educación de Sesquilé, y que los padres de familia sean agradecidos con sus profesoras, las respeten y les colaboren en lo que más puedan. Todo esto va para el bien del pueblo.